Muy buenas tardes a todos los presentes, expositores y público en general. Mi nombre es Ariana Vilela y en esta oportunidad estaré a cargo de la moderación del presente evento, el cual tiene por nombre el Cuarto Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales. El presente evento será llevado a cabo el 27 y 28 de junio a partir de las 6 de la tarde. Darles la bienvenida y a continuación tengo el agrado de presentar al doctor Jorge Ruiz, quien es nuestro director general del Círculo de Arbitraje con el Estado. El doctor Jorge Abel Ruiz Bautista actualmente es doctorando en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Contrataciones Públicas, Concesiones y Servicios Públicos por la Universidad Castilla-La Mancha. Cuenta con posgrado en la Universidad de San. Asimismo, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Especialidad también en arbitraje internacional por la Universidad de Alcalá, España, y arbitraje de inversión por la Universidad del Pacífico. Es abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres. Se desempeña actualmente como nuestro director general del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. Es docente universitario en la Universidad Continental, Universidad Norbert Wiener, la Universidad de San Martín también, en el curso de arbitraje y contratación del Estado. Es árbitro adscrito en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Colegio de Ingenieros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Arbitra Perú, de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ayacucho, Cámara de Comercio de Cusco, Colegio de Ingenieros y la Cámara de Comercio de Trujillo. Doctor Jorge Abel Ruiz, es un placer tenerlo esta noche y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Ariana, y buenas noches con todos nuestros amigos que se han conectado a esta plataforma Zoom y a los que nos están siguiendo en nuestras diferentes redes sociales. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los doctores que nos acompañan en esta cuarta edición de Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales, que hace 4 años el Círculo de Arbitraje con el Estado ha sumado esfuerzos para reconocer esta noble labor que ejercen diferentes profesionales que se dedican año tras año a la labor de secretarios arbitrales. Consideramos cuando decidimos realizar la primera edición que era importante destacar y reconocer también la labor de los secretarios arbitrales, porque son ellos los que asisten en las diferentes actuaciones arbitrales a tribunales unipersonales o tribunales arbitrales que requieren la experiencia y el soporte, tanto técnico como legal, de profesionales experimentados, no solamente en los arbitrajes institucionales, sino también en los arbitrajes ad hoc. Es por eso que desde esta tribuna del Círculo de Arbitraje con el Estado seguiremos sumando esfuerzos para destacar la función y el rol de los secretarios arbitrales. Y un segundo plano, también este encuentro se da en el marco a que se expongan, como lo vamos a ver en estas 2 jornadas académicas, los diferentes temas de coyuntura relacionados a la labor y práctica de los secretarios arbitrales. Consideramos que esta sinergia, la exposición de ideas, nutre y va a servir a diferentes operadores que día a día ven en ustedes referentes y son un modelo a seguir como profesionales. Llevan una gran tarea, el de acompañar su labor bajo la ética y sobre todo forjar un camino donde estudiantes vean en ustedes un modelo a seguir para que se desempeñen como futuros y también, por qué no decirlo, como secretarios arbitrales
y posteriormente ya asuman un rol como árbitros. Me ha tocado conocer a diferentes profesionales que iniciaron como secretarios arbitrales y hoy son grandes árbitros. Y es por eso que nuestro lema, detrás de un gran tribunal hay un gran árbitro, hay un gran secretario arbitral, pero yo diría, ya al costado de un gran tribunal también están los secretarios arbitrales que hoy merecen nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y también que sigamos promoviendo estos espacios para que los secretarios arbitrales nos compartan la experiencia y también lo que son testigos en cada designación y en cada proceso arbitral. Así que mi agradecimiento, mi reconocimiento a cada uno de ustedes y declaro inaugurado esta cuarta edición de Encuentro de los Secretarios Arbitrales. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Ariana. Muchas gracias por sus palabras, estimado doctor. A continuación, vamos a dar inicio a la primera mesa. En la mesa número 1 se desarrollará el tema Rol de los secretarios arbitrales en los arbitrajes sectoriales, para lo cual tendremos como moderadora a la doctora Karen Estefanía Vilca Romero Vilela, quien es abogada especialista en arbitraje, conciliadora extrajudicial, acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es secretaria arbitral ad hoc. Actualmente es secretaria general del Centro de Arbitraje y Solución de Controversias Abiurus. Asimismo, es gerente de Abiurus Consultores. Cuenta con especializaciones en arbitraje comercial internacional por el Consejo General de la Abogacía Española, International Chamber of Commerce en España, en Derecho Administrativo para Árbitros, Junta de Resolución de Disputas y Herramientas para la Inversión Pública. Asimismo, ha conducido los programas La Voz Pública en el Círculo de Arbitraje con el Estado y Práctica Arbitral en Grupo Atena. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, es miembro del Círculo Juvenil de Arbitraje CIJA. Se desempeñó como administradora de contratos de obras públicas en la constructora COM Group SAC y como secretaria arbitral del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CAR del Colegio de Ingenieros del Perú. Estimada doctora Karen, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la mesa número 1. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Muy buenas tardes con todos los asistentes que nos acompañan hoy en nuestro cuarto encuentro de secretarios arbitrales. Bueno, tengo el honor de poder moderar esta primera mesa, la cual lleva por título el rol de los secretarios arbitrales en los arbitrajes sectoriales. Para dar inicio a esta mesa, voy a presentar al doctor Renzo Hurtado, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una segunda especialidad en Derecho Procesal por la Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal por la misma Casa de Estudios y es especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contratación Pública. Finalmente, se ha desempeñado también como secretario arbitral del Centro de Arbitraje, de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica. Doctor, bienvenido. Buenas noches con todas y todas. Gracias, Karen, por el uso de la palabra. Primero que todo, saludar a todos los presentes y agradecer la invitación por la organización para participar en el presente evento, del cual me siento muy honrado y gustoso de participar. Para dar inicio a mi ponencia, el tema que se me ha encargado de desarrollar, más que todo la pregunta que me ha planteado la organización, es cuáles son las funciones, facultades y límites de la función de un secretario arbitral. Para poder, cuando hablamos de cuáles son sus funciones, inevitablemente estamos tocando el tema de la mesa, que es el rol del secretario. Y cuando nos referimos al rol del secretario, estamos pues hablando de las actividades que desarrolla dentro del proceso arbitral el secretario. Ahora, antes de empezar a hablar del rol del secretario, creo que convendría hacer una distinción respecto de lo que entendemos por proceso y procedimiento. El proceso es entendido como el conflicto entre dos sujetos, es decir, las partes,
que someten a un tercero imparcial una controversia para que la solucionen aplicando el derecho objetivo. Y el procedimiento es entendido como la sucesión ordenada de actos procesales a través de los cuales se desarrolla el proceso. En otras palabras, es cómo este proceso se manifiesta, ¿no? Comúnmente, los actos por el cual se manifiesta un proceso suelen ser las resoluciones, ¿no? Pero no son solamente las resoluciones, ¿no? Dentro de los actos procesales que forman parte del procedimiento, más comunes tenemos la presentación de los escritos de las partes y la emisión de las resoluciones por parte del tribunal arbitral o un tribunal unipersonal. Y estos escritos y resoluciones, para que sean de conocimiento por parte de aquellos que intervienen en el proceso, me refiero a las partes, a los miembros del tribunal, a la secretaría, se hace necesaria la participación del secretario arbitral, quien es el encargado de cierta manera de buscar este mecanismo de comunicación entre las partes y los árbitros, de manera tal que se va a desarrollar el procedimiento a fin de buscar una solución a la controversia. ¿Y por qué hablo tanto del proceso y del procedimiento? Se preguntarán, porque innegablemente el secretario arbitral participa dentro de todo esto del procedimiento, como que también participa en el proceso, ¿no? Porque coadyuva en algunos casos a poderle brindar una solución al caso en concreto puesto a controversia al tribunal. Para dar a la pregunta planteada por la organización de cuáles son las funciones o facultades, debemos de recalcar que no existe una regulación respecto de las funciones o facultades del secretario arbitral dentro de la ley de arbitraje. Si bien se refieren a actuaciones arbitrales, no hay un extremo de la ley que hable o designe las facultades del secretario arbitral. Sin embargo, ¿no? A través de las instituciones arbitrales se han designado las funciones de los secretarios arbitrales a través de sus respectivos reglamentos, los cuales permiten o dan un margen o una regulación respecto de la labor del secretario arbitral. Ahora bien, durante mi investigación a esta pregunta, me encontré que la doctrina se ha planteado una interrogante de si debería ser obligatorio dentro de las normas del ordenamiento jurídico nacional de un país, de la incorporación en la ley de arbitraje, en la ley que corresponda, de las funciones del secretario arbitral dentro de su país. Hay quienes manifiestan de que sí debería imponerse y regularse, en atención a qué, a que dado que, como lo decía en un inicio, el secretario cumple un rol importante en el desarrollo del arbitraje, su actividad tiene que ser transparente, al igual que lo hacen los árbitros, ¿no? Entonces, de alguna forma, para transparentar su actuar, buscan que se regular las funciones dentro de la ley para tener un margen de actuación o unas directrices que le permitan tener seguridad jurídica. Pero por otro lado, también hay quienes niegan la posibilidad de que se regulen tales funciones. Y en atención a qué, de que si es que se regulan las funciones del secretario arbitral, se impactaría fuertemente con el principio de flexibilidad del proceso, que es muy comúnmente aplicado en el arbitraje, porque las actuaciones se estarían asemejando a las de un proceso judicial, cuestión que no debería ser así, porque el arbitraje marca distancia respecto de este ritualismo, formalismo que maneja el proceso judicial. En adición a ello, hay quienes señalan de que esto también sería perjudicial porque podrían ser futuras causales de anulación del laudo. Por mi parte, yo me adhiero a esta segunda posición de que no deberían estar reguladas, que bastaría con que estén reguladas en los centros arbitrales, en los reglamentos.
en atención a de que se rompería este principio de flexibilidad. Entonces, dejando eso en claro, considero de que hay otro tema siguiente para pasar a las funciones, ¿no? Si es que el secretario arbitral se circunscribe a funciones o labores únicamente administrativas, ¿no? O si es que está en la facultad o posibilidad de poder ir más allá de las cuestiones meramente administrativas o logísticas que se le encarga, o para poder estar en labor con situaciones respecto de la controversia final, relacionados con la solución del conflicto. De igual forma, hay quienes sostienen de que los secretarios arbitrales únicamente deben participar dentro de las funciones únicamente administrativas, más no de las funciones que estén relacionadas con el objeto del proceso. Por mi lado, considero de que los secretarios arbitrales están en la facultad de poder realizar funciones más allá de las administrativas y logísticas, es decir, participar en la obtención de la solución o del laudo, para poderlo poner en términos más gráficos, siempre y cuando, ¿no?, esté bajo la supervisión y control del árbitro o del tribunal arbitral, ¿no? Porque de esta forma también procuramos o se protegería de alguna forma este afán de transparencia que se busca, ¿no?, del secretario arbitral. Entonces, sería de alguna forma posible de que el secretario arbitral realice funciones más allá de las administrativas, siempre y cuando sea por encargo, por un dicho del tribunal arbitral, y siempre y cuando revise estas actividades, ¿no? Y también considero de que las funciones que va a desplegar el secretario arbitral no sean no sean sustitutivas a las del árbitro, es decir, de que no lo sustituya en su función al árbitro. No es decir, de que, por ejemplo, que vaya a redactar todo un laudo. No puede ser que redacte un extracto en específico que le pidió el tribunal arbitral, puede ser los antecedentes, ¿no? O investigar respecto de un tema en específico, ¿no? Sobre un tema doctrinario, un tema jurisprudencial, y eso se puede hacer un informe y el secretario le informa al tribunal arbitral, ¿no?, que le puede servir de sustento para tomar una decisión y que lo puede plasmar en el laudo eventualmente, ¿no? En ese sentido, yo soy de la postura de que las funciones del secretario arbitral no se circunscriben a las administrativas y tiene la facultad de poder participar en funciones que van más allá de la logística, de los pagos, de los temas administrativos. Entonces, en ese sentido, para mí, ¿cuáles serían sus facultades, ¿no?, dentro de las que yo he podido destacar, y que también aquí voy a apelar un poco a mi experiencia como secretario, ¿no?, ya que no existe una regulación, y teniendo siempre en consideración este afán de transparencia y de imparcialidad o independencia que también deben cumplir los secretarios, con la adecuada dirección y supervisión del tribunal arbitral, considero que el actuar del secretario arbitral sería legítimo siempre que realice estas actividades, ¿no? Asumir cuestiones tales como las comunicaciones entre las partes y la institución arbitral, organizar reuniones y audiencias con las partes, asimismo también administrar y organizar los escritos y las pruebas presentadas por las partes a nombre del tribunal, investigar cuestiones de derecho, investigar preguntas sobre temas fácticos, redactar órdenes procesales, razones de secretaría o documentos similares, revisar los escritos de las pruebas o redactar cronología de hechos, estar presente en las deliberaciones del tribunal. Es una cuestión que para algunos podría resultar bastante cuestionable, porque se dice que las partes le dan
al árbitro o a los árbitros para que solucionen su controversia, y esto es una característica en Tito Persona y no debería ser conocida por el secretario arbitral. Sin embargo, considero que sí podría participar, ¿no? Siempre y cuando su actuar esté dentro de lo que es un actuar transparente, donde no se afecte la imparcialidad ni la independencia. Asimismo, creo que puede redactar secciones adecuadas del laudo, siempre que haya sido una indicación por parte del tribunal arbitral. Y por último, para responder la última parte de la pregunta que se me ha puesto, es los límites de los secretarios arbitrales. Considero que el primer límite que tiene el secretario arbitral es ser imparcial y ser independiente. La imparcialidad e independencia se le exigen a los árbitros, ¿no? Considero también de que esto podría ser exigible a los secretarios arbitrales, ¿no? Que ellos, si en algún momento sienten o perciben en el actuar del proceso que hay algún acto que afecta a la imparcialidad o su independencia, deberían declararlo o ponerlo en conocimiento del tribunal arbitral. Asimismo, el segundo límite creo es que no deberían tener conflicto de intereses con las partes. El tercero, guardar la confidencialidad y privacidad del arbitraje. Y por último, no emitir opiniones sobre el caso. Y otra que considero que también debe ser abordada es de que los secretarios arbitrales, si bien a veces algunas partes no conocen del arbitraje y se les brinda un asesoramiento, no un asesoramiento, pero se les hace indicaciones respecto del arbitraje, estas indicaciones no pueden ser de manera tal que se le está dando una asesoría jurídica, sino más bien únicamente indicaciones para cumplir con la presentación de escritos, ¿no? No se puede exceder de ello. Bueno, con ello creo haber abordado, y creo que ya se me pasó un poco los minutos, y agradezco la oportunidad que se me brinda, y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado, por compartirnos un poco de su experiencia, sus pareceres y también sugerencias de lo que deberían ser las funciones de los secretarios arbitrales. Bueno, continuando con el desarrollo de la mesa número 1, voy a presentar a la doctora Karina Ulloa Segarra, quien es abogada y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una especialidad en arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones con el Estado. Asimismo, se desempeña como secretaria arbitral líder en el Centro de Análisis y Resolución de Disputas de la PUC. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la administración de arbitrajes comerciales y de contrataciones con el Estado, así como de otros procedimientos de solución de controversias. La doctora Karina Ulloa nos va a compartir el tema: ¿cuáles son los principales retos para los secretarios arbitrales que participan en procesos arbitrales con el Estado? Doctora Ulloa, bienvenida. Muchas gracias, Karen. Buenas noches con todos. Bueno, primero tengo que agradecer al CAE por la invitación a participar nuevamente en este encuentro de secretarios arbitrales, que como ya se comentó al inicio, se viene realizando varios años. Estoy encantada de poder compartir con ustedes algunas opiniones sobre el tema, y por supuesto también muy contenta de compartir el panel con algunos excompañeros y colegas secretarios arbitrales a quienes considero bastante. A ver, la consulta que se me ha propuesto o se me ha planteado está referida a los retos para los secretarios arbitrales que participamos en procesos arbitrales en contratación con el Estado. Para ser honesta, cuando tuve la consulta y comencé a pensar en ella para dar respuesta, me parecía como que no habría tanto que decir. Eso porque en mi experiencia como secretaria arbitral, y creo que en la experiencia de muchos de los que somos secretarios arbitrales, no vemos como algo atípico o extraordinario un arbitraje en contratación con el Estado. Todos sabemos que la normativa de contratación pública ha optado por este mecanismo del arbitraje como el mecanismo para resolver las controversias en este ámbito, y por tanto es común que nosotros tengamos cercanía con arbitrajes en contrataciones con el Estado. Entonces, tuve un poco que alejarme de esta idea que para mí es lo normal, y que por cierto en el centro al que yo pertenezco vemos mucho arbitraje en contrataciones con el Estado, para poder de repente identificar
algunos supuestos que puedan representar o generar algunos retos o desafíos en el trámite de este tipo de arbitrajes. Lo primero entonces que creo que tendría que dar como introducción, como punto de partida, y que es algo general y no solo para arbitrajes en contrataciones, sino para arbitrajes cualquiera que sea el ámbito en el que se adscribe la materia controvertida. Lo primero que tendría que decir es que para los secretarios arbitrales es importante conocer el mecanismo, o sea, saber qué es el arbitraje, conocer cuáles son sus principios, cuáles son sus características, qué representa este mecanismo frente a otros o frente al proceso ordinario, ¿no? Judicial. Y esto es, creo, básico para cualquier persona o cualquier profesional que se desempeña como secretario arbitral. También otro concepto u otra idea básica transversal a la tramitación de cualquier arbitraje es precisamente conocer el trámite de las actuaciones arbitrales o del arbitraje en sí. ¿No? Ya Renzo nos comentaba hace un momento de toda esta idea de procedimiento, ¿no? De arbitraje, y creo que es importante para cualquier secretario arbitral y para ejercer adecuadamente sus funciones, que conozca este procedimiento, conozca las etapas, conozca lo que significa, y por supuesto dentro de él identifique cuáles son las funciones o cuál es el encargo que tiene como secretario arbitral. Entonces, estas dos ideas que les acabo de mencionar, como les digo, son ideas transversales que aplican, creo yo, a todos los arbitrajes, más allá de que sean o no en contrataciones con el Estado. Y ya aterrizando un poco en la pregunta, y de repente más que en los retos, en las diferencias o en lo inusual que podemos encontrar en este tipo de arbitrajes en contrataciones con el Estado, creería que lo primero que tengo que mencionar, y creo que resulta un poco obvio también, es el conocimiento de la normativa de contrataciones con el Estado. Ya a estas alturas, después de tantos cambios normativos que se han dado en los últimos años en esta materia, pues es para todos nosotros conocido que la norma de contratación pública incluye dentro de sus disposiciones algunos supuestos que impactan sobre el trámite o de las actuaciones arbitrales o de los arbitrajes. Entonces es importante que los secretarios arbitrales que nos desempeñamos en este marco conozcamos la normativa. Sepamos por lo menos esta evolución normativa que comentaba y podamos ser capaces de identificar qué norma, por ejemplo, es aplicable a determinado arbitraje. Eso creo que es algo básico. Y esto, creo yo, representa o va a representar en cierto punto o en algún momento un reto para nosotros como secretarios arbitrales, porque, ya lo mencioné, la normativa varía o ha variado bastante, y a veces no es tan fácil o tan rápido poder identificar la norma que se aplica a determinado arbitraje. Entonces esto va a implicar, como vuelvo a mencionar, un conocimiento mínimo de esta normativa. Otro tema que tenemos que tener en cuenta al momento de tramitar arbitrajes en contrataciones con el Estado es qué cosa o qué disposiciones o qué mandatos de repente de la norma son los que pueden impactar al trámite del arbitraje, ¿no? De repente desarrollando un poco más la idea de conocer la normativa, saber cuál es la normativa aplicable a cada caso, pero también por qué debo conocerla, ¿no? Qué cosa es lo que se puede haber incorporado en la norma que podría de alguna forma afectar el trámite de un arbitraje. Y hablo de trámite porque también un poquito sumándome a la idea de lo que nos explicaba Renzo hace unos minutos, es importante, creo, diferenciar el trámite, ¿no? Las actuaciones, la gestión del arbitraje versus las decisiones de fondo o los conocimientos que se tiene que tener de fondo para resolver la controversia y dictar el laudo, ¿no? Son cosas diferentes. Todas las ideas que yo les estoy dando están orientadas al trámite de un arbitraje porque coincido, creo, con lo que se ha mencionado de que son los árbitros quienes tienen la función de decidir sobre el fondo, de emitir el laudo, ¿no? Y de dictar la solución a la controversia.
Pero hay supuestos que la normativa ya incluye, que de hecho pueden tener un impacto en las actuaciones y que de repente, un paréntesis también, porque no es que sea decisión de los secretarios o que los árbitros vayan a decidir incluso en situaciones de trámite tampoco, pero sí tienen una labor de coadyuvar, de repente emitir opinión o de repente absolver algún encargo de los árbitros, ¿no? Entonces, estas disposiciones normativas que pueden impactar, de hecho, se van a hacer notar en el trámite en coordinación con los árbitros y se va a dar a ellos, al tribunal arbitral, los inputs o las opiniones que se pueda haber identificado de la norma, ¿no? Un tema, por ejemplo, que me gustaría mencionar es las materias arbitrables. Sabemos que la normativa en contratación pública determina algunas materias que no pueden ir a arbitraje o que no deben ir a arbitraje, y es importante no perderlas de vista. Lógicamente, a quienes más les atañe tenerlas en cuenta va a ser al tribunal arbitral o los árbitros, que van a tener que decidir sobre eso, ¿no? Si son competentes o no para poder resolver esas materias, pero sí creo que es importante saber de la existencia de esto, conocer la norma y poder identificarlo si fuera necesario, si fuera el caso. Otro tema que recordaba, ¿no?, de la normativa actual de contratación pública está referida a las acumulaciones de pretensiones, ¿no? La normativa actual establece que se debe acumular pretensiones, no a un solo arbitraje, evitando o tratando de evitar la multiplicidad de casos y eventualmente la multiplicidad de laudos. Se debe acumular las pretensiones que surjan si es que hay un arbitraje en curso, ya sobre un contrato determinado o un contrato determinado. Entonces, esa situación afecta o puede afectar el trámite de las actuaciones de un arbitraje y es necesario que en su momento, si se llega a presentar, el tribunal arbitral decida, pero como vuelvo a repetir, podría ser necesario o podría darse la consulta a algún secretario sobre esta situación. Incluso no solo sobre lo que dice la norma, sino a veces sobre la experiencia propia del secretario, ¿no? En mi experiencia, me toca a veces que los árbitros puedan de repente preguntarme: ¿ha habido algún caso así? ¿Conoces de algún caso similar? ¿Cómo se resolvió? ¿O qué criterio de repente tienen, en mi caso, que pertenezco a una institución arbitral, qué criterio tiene la institución sobre tal o cual tema? Entonces también eso es importante de repente absolver en tanto se nos consulte. Y ya un par de cosas más que de repente atañen no tanto al secretario, sino ya como institución arbitral o como centro de arbitraje, pues al momento de designar árbitros, ¿no? Designar árbitros, verificar que se cumpla con los requisitos o no de algún árbitro que de repente esté en el Registro Nacional de Árbitros, si tiene que estar, o que cumpla con otro requisito. Eso también lo establece una normativa de contratación pública y es importante que los centros pues tengan clara la disposición que se aplique para poder cumplir con estas funciones que también residualmente se les otorga o se les da. Y conocer el arbitraje y su relación con otros mecanismos, y específicamente creo yo con la Junta de Resolución de Disputas, es un tema que creo que se está presentando cada vez de forma más común o más usual, ¿no? Y bueno, lógicamente porque ya existen varios casos de Junta de Resolución de Disputas desde hace varios años que se vienen dando y en algún punto hay algún cruce o puede haber algún cruce de un mecanismo con otro y hay que conocer ambos, por lo menos conceptualmente, para saber o para identificar qué corresponde hacer en caso de que estos mecanismos confluyan, ¿no?, en algún momento. Por último, y ya para ir cerrando con mi respuesta, creo yo que dentro de todo lo comentado hay algunos desafíos, de hecho, que todavía se tienen para hacer más célere, más eficiente en general los arbitrajes y específicamente en los arbitrajes en contratación pública. De hecho, tal vez tenga que ver mucho con los operadores, ¿no?, de estos arbitrajes, que de hecho son los
los diferentes a los arbitrajes comerciales, ¿no? Los arbitrajes comerciales son privados y en un arbitraje en contratación pública tenemos a una entidad del Estado necesariamente. Entonces, por ahí probablemente un desafío sea, más que para los centros o los secretarios, para las entidades públicas, seguir buscando herramientas, mecanismos que les permitan pues tener una defensa en base de repente a herramientas tecnológicas con más desarrollo, qué sé yo, ¿no? Que les permitan por ahí economizar o optimizar tiempos. Y un tema final o un desafío final que creo yo es muy importante en el arbitraje en contratación con el Estado es un poco el equilibrar la confidencialidad que como regla deben tener los arbitrajes versus la publicidad o la transparencia que se requiere en estos arbitrajes en contrataciones con el Estado, ¿no? Creo que esta transparencia, esta publicidad es importante. Hay disposiciones normativas, incluso ya que han incorporado el publicar o el informar tal o cual actuación arbitral, efectos de justamente compartir más información, hacer más pública la información de los arbitrajes. Y creo que esto es sumamente importante porque está relacionado finalmente en algún punto con la ética en los arbitrajes también, ¿no? Con transparentar, con informar, con evitar de repente que por ahí haya alguna actuación que pueda no parecer ética dentro de los arbitrajes y definitivamente creo que cualquier actividad orientada a preservar o mejorar la ética en los arbitrajes, en general en todos los operadores, pues de hecho es necesaria siempre. Bueno, entonces esas son algunas ideas que quería comentar con ustedes respecto de la consulta planteada y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctora Ulloa. Bien, ahora continuando con el desarrollo de la primera mesa, voy a presentar a la doctora Diana Sotelo, quien es abogada con estudios en el programa de segunda especialidad en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con más de 4 años de experiencia en temas de derecho de protección al consumidor, administrativo y procedimiento administrativo sancionador. También se ha desempeñado como asistente legal del órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor número 3 de Indecopi y ha sido encargada de la tramitación, análisis y resolución de expedientes administrativos. Actualmente se desempeña como especialista legal de procesos de la Junta Arbitral de Consumo, piloto de esa misma institución. Doctora Sotelo, bienvenida. Gracias, Karen, por tu tan amable presentación. Voy a proyectar mi pantalla a efectos de poder ser un poco más dinámica en mi exposición. Te agradezco, Karen, me puedas confirmar si se puede visualizar. Sí, doctora, estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al Círculo de Arbitraje con el Estado por su gentil invitación en formar parte de esta mesa, la cual tiene como objetivo dar a conocer cuáles son esos roles que desempeñan los secretarios arbitrales. Tenemos en cuenta que el sistema de arbitraje de consumo es precisamente un arbitraje institucional en donde participa la secretaria técnica. Esta sería la figura que se podría tener como referencia de los secretarios arbitrales. Para ello, y para poder desarrollar cuáles son las funciones que desempeña la secretaría técnica, voy a dar una breve introducción de en qué consiste el sistema. El sistema es un mecanismo de solución de conflictos entre consumidores y proveedores en el marco de una relación de consumo. Este sistema está organizado por 3 órganos. El primero es la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que es este órgano de línea que precisamente se encarga de fortalecer al sistema. Luego tenemos a los tribunales arbitrales, que por lo general son tribunales unipersonales y se encargan de emitir estos laudos que van a poner fin a la controversia que ha sido planteada. También tenemos a las juntas arbitrales. Es el órgano administrativo no jurisdiccional que va precisamente a sostener al sistema de arbitraje de consumo. Para ello, se está conformado por un presidente y una secretaría técnica. Es en base a la secretaría técnica sobre el cual estamos viendo esta ponencia,
Y me refiero a ella como secretaría técnica porque si bien está representada por la secretaria por la secretaria técnica, detrás de ella hay todo un cuerpo humano que trabaja conjuntamente para llevar a cabo el cumplimiento de todas las funciones. Un dato relevante que quiero dar a exponer es que actualmente existe una sola Junta Arbitral de Consumo piloto, de alcance nacional y competencia nacional, y es precisamente en base a esta figura que resulta muy importante saber cuáles son esas funciones que desempeña la Secretaría Técnica. Ahora bien, para poder entender las funciones de una Secretaría Técnica, tenemos que tener en cuenta que se tienen 3 procedimientos que se administran. El primero y el más conocido es la de gestión procesal. Es la de gestión procesal arbitral. Acá, precisamente, el lema que nos convoca es que detrás de un buen tribunal arbitral hay un gran secretario. En este caso, la Secretaría Técnica precisamente presta este apoyo administrativo a los tribunales y se encarga de tramitar los procesos para su adecuado procedimiento. También tenemos el procedimiento de adhesión. La figura de adhesión de proveedores fue incorporada por el Código con el objetivo que los proveedores se adhieran al sistema y con ello tener procesos arbitrales, ya que, como había señalado, este sistema se caracteriza por ser uno de carácter voluntario. Entonces, para que un proceso arbitral pueda darse inicio, se tiene que verificar la voluntad del proveedor y a través de los proveedores adheridos, pues, se manifiesta la voluntad de que la controversia planteada sea resuelta a través del arbitraje de consumo. En este procedimiento, la Secretaría Técnica se encarga de recepcionar las solicitudes de adhesión que son presentadas por los proveedores y de trasladar toda aquella documentación, ya sean cartas, resoluciones, que se tengan que emitir para que se concrete este procedimiento. El último es el referido a la de selección de árbitros. Este procedimiento busca principalmente que nuevos especialistas puedan incorporarse al registro único de árbitros. Actualmente el sistema cuenta con 38 árbitros y lo que se quiere es ir aumentando estas cifras y por eso la Secretaría Técnica se encarga en coordinar las convocatorias de selección y, al igual que el otro proceso, realizar todas aquellas documentaciones necesarias para que se dé trámite. Ahora bien, la Secretaría Técnica únicamente no se limita a las funciones que tenga que desplegar respecto a los procedimientos que tiene a cargo, sino que también esta se va a ver destacada en promover precisamente los procesos arbitrales. Me explico. Nuevamente traigo a colación el carácter voluntario que tiene el sistema de arbitraje de consumo. Entonces, cuando un consumidor demandante presenta una solicitud arbitral, la Secretaría Técnica tiene que verificar que su contraparte, en este caso el proveedor, también haya manifestado esta voluntad. Entonces, lo que se va a ver primero es si es que existe un convenio arbitral. Por lo general no existen, ya que a la fecha, desde que se ha sido instaurada esta Junta Arbitral, que fue en el año 2016, hasta fines del 31 de mayo del presente año, se han presentado alrededor de 6.008 solicitudes, y solamente en una de estas se encontró un convenio arbitral de consumo. Entonces, como se puede ver, por ahí no se puede obtener la voluntad, por así decirlo, mayoritaria de los proveedores, y es por eso que existe esta otra figura, y esta otra forma de poder tener la voluntad del proveedor, que es la de los proveedores adheridos que expliqué en una lámina anterior. Pero ¿qué pasa en aquellas solicitudes en donde la Secretaría Técnica verifica que no hay un convenio arbitral y que el proveedor que está siendo demandado no está adherido al sistema? Y ahí es donde interviene, porque lo que tiene que en este caso realizar la Secretaría Técnica es remitir una carta de invitación arbitral al proveedor para que, de considerarlo así pertinente, pues pueda aceptar que sea el arbitraje de consumo quien va a dar fin a la controversia que se esté planteando en su contra. Ahora, también puede darse el caso en que este proveedor rechace
esta carta de invitación porque nuevamente es un sistema de carácter voluntario. Y ahí la Secretaría Técnica tiene que emitir la resolución de rechazo, ya que de esa manera se concluye el expediente y se permite que el consumidor pueda ver otras alternativas de solución a su conflicto, quizás con un procedimiento administrativo sancionador, o ir a la mediación y conciliación, que también es uno de los mecanismos que ofrece el INDECOPI. Por último, quisiera destacar esta función que es la de designación de árbitros. La Secretaría Técnica está habilitada legalmente para poder designar a los árbitros dentro del proceso arbitral, ellos siempre y cuando las partes no hayan acordado el nombre del árbitro que va a tener a cargo el conflicto que se está suscitando entre ellos. Entonces, tenemos por un lado esta función que desempeña la Secretaría Técnica respecto precisamente a promover los procesos arbitrales. Pero esta va de la mano con otra de sus funciones principales, que es la de difundir el propio sistema. Justo Karina tocó ese tema de la publicidad que busca cada uno de los centros, quizás no con aras de poder vender, por así decirlo, cada uno de sus centros, sino lo que se quiere de alguna manera es posicionarlo dentro del mercado, pero dado que este sistema busca dar una alternativa de solución directamente a los consumidores, pues el tema de difusión que va a desarrollar una Secretaría Técnica siempre va dirigido y va de la mano con el tema de transparencia. Entonces, en el marco de esta función, la Secretaría Técnica realiza constantes charlas y capacitaciones. También se reúne con los gremios y proveedores para que, de ser el caso, se puedan tener conocimiento de este sistema y aceptar si se presentase alguna solicitud de arbitraje en su contra, o de ser el caso de que se adhieran al sistema como un proveedor adherido. Finalmente, dentro de esta actividad de difusión está la propia de orientación al ciudadano. Cuando tenemos procesos en trámite, es constante las consultas por parte sea del consumidor demandante o proveedor demandado, porque este sistema tiene ciertas características que lo diferencia de un arbitraje comercial tradicional, como se podría decir, y es por ello que la función de la Secretaría Técnica está dirigido precisamente a ello, de orientar a ambas partes para que el funcionamiento del proceso pues se dé de manera adecuada. Entonces, a modo de conclusión, para poder señalar las funciones que tiene a cargo una Secretaría Técnica, puedo decir lo siguiente. La justicia arbitral de consumo es actualmente administrada únicamente por la Junta Arbitral de Consumo Piloto del INDECOPI. Como lo había señalado, esta Junta Arbitral tiene una competencia nacional, por lo que las funciones que va a desarrollar la Secretaría Técnica terminan siendo fundamentales para sostener al propio sistema. También recalco el hecho que la Secretaría Técnica, además de las propias funciones que tiene respecto a los procedimientos que tiene a cabo, se encarga también de promover a que se inicien los procesos arbitrales y con ello permitir que los consumidores puedan activar este sistema. Finalmente, y con ello termino mi ponencia, quiero señalar que la difusión de arbitraje de consumo, que es una labor constante y ardua desde la Secretaría Técnica, busca precisamente no tener quizás un gran número de procesos, sino propiamente dicho, el de empoderar al sistema de arbitraje de consumo para que éste sea visto como un mecanismo efectivo que solucione la controversia que pueda suscitar entre un consumidor y un proveedor. Muchas gracias, Karen. Eso sería todo de mi parte. Ya nos vemos en las conclusiones que nos vas a introducir posteriormente. Muchas gracias, doctora Diana. Bien, ahora voy a dar la presentación de la doctora Fiorella Casaverde, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, cuenta con un magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, se ha desempeñado como secretaria arbitral del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2015 hasta el año 2017.
Actualmente se desempeña como secretaria arbitral en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. La doctora Fiorella Casaverde nos va a dar algunos tips y consejos prácticos para el desarrollo como secretarios arbitrales. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Karen, por la introducción y muchas gracias al CAE por la invitación. Bueno, como bien dijiste, el tema que vamos a tocar hoy son unos consejos prácticos para secretarios arbitrales. Como secretarios arbitrales, somos agentes que participamos en el proceso arbitral desde el inicio del arbitraje, es decir, desde que recibimos la solicitud de arbitraje, hasta la conclusión del mismo, que puede concluir con la notificación del laudo o con las resoluciones que resuelvan las solicitudes que se formulen contra el laudo. Entonces, para indicarles cuáles son los tips o consejos prácticos, tenemos que hacer la distinción de la participación del secretario en dos puntos. El secretario va a participar desde el inicio del arbitraje hasta la etapa de constitución del tribunal arbitral y continuará participando post la constitución del tribunal arbitral, pero dependiendo de una u otra etapa, su participación va a ser más activa o menos activa. Entonces, antes de la constitución del tribunal arbitral, el principal consejo que tienen que seguir es que cuando reciban la solicitud de arbitraje, adicionalmente a revisar minuciosamente este documento y los requisitos que debe cumplir, debemos revisar con una lupa el convenio arbitral. ¿Y esto por qué? Porque del convenio arbitral devienen una serie de consecuencias jurídicas. La principal es que la controversia se va a resolver a través de arbitraje, en la jurisdicción arbitral. No obstante, las partes también pueden establecer otra serie de acuerdos dentro de su convenio arbitral que como secretarios debemos cuidar, se observen y se cumplan. Por ejemplo, en el convenio arbitral se puede establecer la sede del arbitraje, el idioma del arbitraje, el tipo de arbitraje, es decir, si es institucional o es un ad hoc, el número de árbitros que van a conformar el tribunal arbitral. Yo he tenido casos, por ejemplo, en el que el convenio distingue si se trata de una cuantía indeterminada o de una cuantía hasta cierto tope económico, va a estar a cargo de un tribunal unipersonal, pero también se indica que si se supera esa cuantía va a estar a cargo de un tribunal compuesto por 3 árbitros. También existen convenios que establecen plazos específicos de duración del arbitraje. A veces son plazos sumamente cortos que podrían hacer caer a la cláusula empatológica, pero también esto se puede manejar, porque con acuerdo de las partes y obviamente con intervención del tribunal arbitral se podría llegar a un acuerdo de modificación de esta parte del convenio. Entonces, el primer tip es revisar minuciosamente el convenio arbitral. Como segundo tip, tenemos el conocer el reglamento arbitral aplicable al caso, la ley de arbitraje y el procedimiento arbitral. ¿Esto por qué? Porque, como indiqué en el inicio de esta conversación con ustedes, el secretario arbitral participa durante todas las etapas del proceso arbitral, es decir, desde antes que se constituya el tribunal arbitral y post-constitución de él. Entonces, como intermediarios entre las partes y el centro de arbitraje, si es que fuera un arbitraje institucional, o entre las partes y el tribunal arbitral, muchas veces recibimos consultas en la etapa preconstitución de las partes, que como bien se indicó anteriormente, nosotros tenemos que responder de manera genérica, porque tenemos que mantener la imparcialidad y no somos asesores de las partes, pero sí tenemos que informarlos sobre el contenido del reglamento al que se han sometido. Y por otro lado, una vez que se constituye el tribunal arbitral, obviamente los árbitros trabajan con diferentes centros de arbitraje y es muy probable que no necesariamente tengan dominio de todo el contenido de todos los reglamentos de los centros con los que ellos trabajan. Entonces, no es poco frecuente que se consulte al secretario arbitral si existe alguna norma específica en el reglamento, si han existido casos parecidos o cuál es el criterio que se adopta, por ejemplo, en el caso de arbitrajes institucionales en el centro de arbitraje respecto de A o B
suceso del caso. Entonces, como secretarios debemos tener conocimiento, sobre todo si somos secretarios de instituciones arbitrales, del reglamento con el cual estamos trabajando. Bueno, como tercer tip para secretarios, tenemos que tener mucha organización y responsabilidad. Nosotros somos los encargados de la existencia del expediente arbitral. Es decir, si bien ahora las comunicaciones son más fluidas porque post pandemia se han priorizado las comunicaciones a través de correo electrónico y las partes y el tribunal tienen acceso inmediato a los documentos que se presentan, quienes tenemos que cuidar que cada escrito que se presente contenga lo que efectivamente se está indicando que se está presentando y se anexe al expediente digital somos nosotros. Asimismo, parte de este tip es tener conocimiento de en qué estado va cada caso. Nosotros manejamos mucha información porque trabajamos con diferentes partes y diferentes tribunales, y una manera de lograr esto es tener una matriz de Excel donde tengamos la información de los casos, la información de los tribunales y sobre todo en qué va nuestro caso y cuándo vencen los principales plazos. Yo adicionalmente a mi archivo de Excel, procuro tener un calendario que puede ser digital o en físico. Yo sinceramente prefiero tenerlo en físico en mi escritorio, donde tengo apuntado los plazos que están venciendo durante el mes, de tal manera que puedo tener monitoreado cuándo tienen que presentar ciertos escritos, cuándo vencen ciertos plazos. Asimismo, también puedes ayudar al tribunal a hacer seguimiento a ciertas cosas, como por ejemplo cuando se establece el plazo para laudar, no está de más enviar un correo recordatorio indicándoles, doctores, por si acaso el plazo para emitir el laudo vence con tal fecha. De tal manera que ellos también sienten que existe cierto seguimiento de cumplimiento de los plazos. Bueno, como cuarto tip, tenemos la celeridad y proactividad. Actualmente es como tendencia que los procesos arbitrales tengan un calendario de actuaciones, lo cual es una herramienta óptima para conseguir celeridad y evitar plazos muertos que antes podía suceder, digamos, con cierta regularidad. No obstante, el calendario de actuaciones no es la única herramienta con la que podemos conseguir esta celeridad y esta eficiencia que tiene que caracterizar al arbitraje. De hecho, pese al calendario de actuaciones, existen algunos trámites que tienen plazos que podrían considerarse un poquito largos para lo que corresponde, como por ejemplo, la notificación del laudo. Cuando nosotros recibimos el laudo, algunos reglamentos establecen un plazo para notificación, pero si esto es simplemente poner en conocimiento de las partes, no necesariamente tendríamos que tomarnos todo ese plazo. Entonces, nuestras decisiones tienen que ir acompañadas de ese criterio de buscar que el caso avance, que no existan estos tiempos muertos. Y bueno, como último tip está el tema de una capacidad resolutiva y comunicación asertiva. Como bien se indicó en las anteriores ponencias, el secretario arbitral es un mediador entre las partes y el tribunal arbitral, y también entre estos y el centro de arbitraje, si es que fuera un arbitraje institucional. Entonces, muchas veces recibimos las consultas o las solicitudes de las partes y obviamente ellos tienen un ánimo de que el proceso avance rápido o ciertas preocupaciones que nosotros tenemos que procurar escuchar y entender a fin de poder captar cuál es la solicitud o el requerimiento de esa parte o de ese tribunal arbitral y poder brindarle una solución o un camino de salida a lo que nos están consultando.
Por ejemplo, digamos que se va a llevar a cabo una audiencia única o una audiencia de pruebas. Y el abogado de alguna de las partes tiene algún inconveniente que le impide participar en la audiencia. Entonces, generalmente las partes se comunican con nosotros y nos informan de esta situación. ¿Cómo sería una forma de actuar asertivamente hacia ellos? Es indicarles que hemos tomado conocimiento de su requerimiento de reprogramación o postergación de la audiencia y que este va a ser inmediatamente comunicado al tribunal arbitral y se va a realizar la gestión para brindarles una respuesta lo más pronto posible, porque obviamente la decisión de reprogramación no está en nuestras manos, pero sí podemos realizar las gestiones internas lo más rápido posible para que esa parte se quede tranquila y sepa que está siendo atendido su pedido. Entonces, en conclusión, los secretarios arbitrales tenemos que tener mucha minuciosidad en revisar los documentos que se nos presentan, mucha responsabilidad para tener el caso actualizado y conocer el caso sabiendo cuándo vencen nuestros plazos, cuándo se van a presentar escritos, procurar celeridad y proactividad en todo lo que corresponda a nuestro ámbito de competencia. Y bueno, finalmente, ser lo más empáticos posible con las consultas o requerimientos que nos brindan las partes o los tribunales, porque finalmente nuestro trabajo es brindar un servicio y debemos brindarlo dentro de los mayores estándares de calidad posible. Muchas gracias, doctora. Bien, ahora para finalizar la primera mesa voy a dar uso de la palabra al doctor Illari Salas, quien es abogado por la Universidad Privada Las Peruanas. Asimismo, es egresado de la maestría en Derecho con mención en Derecho Civil y Procesal Civil de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Actualmente se encuentra cursando estudios en la maestría de Administración con mención en Gestión Pública y Desarrollo Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con especializaciones en contrataciones con el Estado, arbitraje y se hace por la Florida Global University. Asimismo, es conciliador extrajudicial con especialización en materia de familia. Se encuentra registrado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y cuenta con conocimientos sólidos y experiencia comprobada en arbitraje, contrataciones con el Estado, en derecho civil también. Actualmente viene desempeñándose en el cargo de secretario arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Cusco desde el año 2021. Asimismo, brinda servicios de asesoría externa tanto a entidades públicas como privadas en temas relacionados a arbitrajes y contrataciones del Estado. El doctor Salas nos va a contestar el interrogante de si existen sanciones para los secretarios arbitrales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Karen. Buenas noches con todas y todos. Es para mí muy grato dirigirme a ustedes y ser parte de este conversatorio por vez primera como expositor. Manifestar en primer lugar mi agradecimiento y reconocimiento al doctor Abel Ruiz y a todos y todas los miembros e integrantes del Círculo de Arbitraje con el Estado por organizar y continuar por cuarto año consecutivo este encuentro nacional de secretarios arbitrales. No cabe duda que el arbitraje en sede de contratación estatal, como lo señaló en alguna oportunidad el doctor Mario Castillo, es la materia nuclear del arbitraje en el Perú y que la difusión de la problemática que genera múltiple y variada casuística, por cierto, resulta fundamental a la par que es digno de todo elogio abrir el debate al conocimiento sobre estos temas de mucho enriquecimiento académico. El interés en esta materia no es privativo de los abogados, como bien nosotros sabemos, razón por la cual el CAE hace muy bien en instituir este conversatorio y demás temas relacionados de interés social y profesional para el mundo del arbitraje, que abre la puerta al público y en general al conocimiento de tan importante materia. Ahora bien, para abocarme al tema central que se me encargó y dar respuesta a la interrogante planteada, de que si existe sanciones para los secretarios arbitrales, debo señalar como premisa fundamental para responder esta interrogante que
una de las figuras que ha tomado importancia en el sistema arbitral en los últimos años es la de los secretarios arbitrales. Dicha importancia se debe a los diversos factores que han acontecido principalmente al ámbito internacional y luego los mismos se han plasmado en el ámbito nacional. Esto por la necesidad de hacer más efectivo, rápido y organizado los procesos arbitrales, ¿no? Que nosotros muy bien lo sabemos como secretarios y miembros de un proceso arbitral. Como bien sabemos, los secretarios arbitrales son profesionales designados para apoyar a los tribunales arbitrales a que se pueda conducir el proceso arbitral de manera eficiente, rápida y organizada. Esto puede percibirse, por ejemplo, al revisar el estatuto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en su artículo 10, que establece que los secretarios arbitrales tienen la función de asistir a los tribunales arbitrales en el desarrollo del arbitraje y en general de contribuir con el cumplimiento de las funciones de la Secretaría General bajo la supervisión del Consejo. Se cataloga el trabajo de los secretarios arbitrales, por tanto, como un órgano de apoyo a los tribunales arbitrales y a los árbitros únicos, los cuales usualmente nos encargan funciones de carácter administrativo. Yo lo veo de esta manera un poco más amplio, simplemente la de no tener un trabajo en función administrativa, sino va más allá de tener una par al trabajo desempeñado por el árbitro, por el tribunal arbitral. Un aspecto importante a tener en consideración es indicar que la regulación de la normativa en el ámbito nacional de los secretarios arbitrales y de sus funciones es bastante escasa, dado de que el decreto legislativo 1071 que regula la ley de arbitraje como la ley de contrataciones con el Estado no contiene un artículo que describa los alcances de la figura ni su rol dentro de los procesos arbitrales de la función del secretario arbitral como tal. Las únicas referencias a los secretarios arbitrales dentro de esta normativa, bueno, dentro de la ley de arbitraje, es en relación a dos temas. La primera, a los gastos de los procesos arbitrales, y el segundo, en relación a la confidencialidad. Por cuanto considero que nos encontramos frente a un vacío normativo. Toda vez de que el grupo de trabajo encargado de diseñar la norma no discutió o trató mucho menos el tema en relación, siendo casi inexistente con respecto a la regulación de las funciones que desempeñan los secretarios arbitrales dentro de los procesos arbitrales, lo que se condice más aún que como norma expresa no se hace referencia o menciona las sanciones y o amonestaciones que pudieran recaer sobre los secretarios arbitrales en función de una directiva expresa, ¿no?, que regula la misma. Por tanto, por otra parte, otra fuente importante en el ámbito del arbitraje la encontramos en los reglamentos de las instituciones arbitrales. En el ámbito nacional, si bien son numerosas las instituciones arbitrales que existen, un panorama general la podemos encontrar a partir de la revisión de los reglamentos de las tres instituciones, por así decirlo, más importantes y prestigiosas del país. Entre ellas tenemos el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Análisis y Resolución de Disputas de la Universidad Católica y el Centro de Arbitraje AmCham Perú, donde de la revisión de las directivas, los reglamentos y los estatutos de cada institución, pude advertir que hacen referencia a las sanciones que pudieran tener los secretarios arbitrales de manera tenue, indicando casi a manera referencial que el secretario general y los secretarios arbitrales podrán ser amonestados, suspendidos o removidos de su cargo de acuerdo a los reglamentos respectivos, no habiendo una directiva expresa o por lo menos algunos artículos que puedan señalar las causales por las cuales los secretarios arbitrales puedan ser pasibles de sanciones, amonestaciones o remociones, ¿no? Entonces ese es un trabajo que nosotros como secretarios arbitrales estamos aptos para poder advertir en nuestras respectivas instituciones. Asimismo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco, a la cual yo pertenezco, en el numeral 5 de su artículo 9, indica una de las funciones del Consejo Superior de Arbitraje, que es el de imponer sanciones y amonestaciones, y la separación de los árbitros y secretarios arbitrales que formen parte de los registros del Centro de Arbitraje. Esto por considerar una conducta contraria a las reglas de nuestro Código de Ética.
Así también el artículo 19 de nuestro mismo estatuto señala los aspectos de sanciones de los cuales los secretarios arbitrales son pasibles de la misma, esto por incumplimiento de sus obligaciones que según la gravedad de la infracción, las sanciones podrían devenir en 5 factores, ¿no? Uno podría ser la amonestación, la remoción del proceso, la suspensión del registro de secretarios arbitrales y la exclusión del registro de secretarios arbitrales. Respecto a la amonestación, va ante el incumplimiento de las obligaciones y los deberes de los secretarios arbitrales, por ejemplo, el incumplimiento de no asistir a los árbitros en el desarrollo del arbitraje o que fuere necesario, el hecho también de no colaborar oportunamente con los proyectos o la elaboración de las resoluciones y actas de audiencias respectivamente, el no emitir razones de secretaría arbitral cuando fueran necesarias, la no elaboración de notificaciones con sus debidos recaudos. Esto forma en gran parte uno de los aspectos para que se pudiese configurar la amonestación como tal. En este supuesto, el secretario general es quien amonesta de forma verbal al secretario arbitral y en caso de que incurra una reincidencia, la amonestación es escrita. En ambos casos, el secretario general es quien pone a conocimiento del Consejo Superior de Arbitraje dicha amonestación que se ha realizado contra el secretario arbitral. Asimismo, respecto a la remoción del proceso, el secretario general, después de haber otorgado al secretario arbitral el plazo de 3 días hábiles para que pueda emitir su descargo, lo remueve del proceso cuando incurra en los supuestos, por ejemplo, de cuando realice el secretario arbitral una citación a una audiencia con el plazo no previsto, con la no debida anticipación respectiva, que los expedientes en custodia no estén organizados o las resoluciones emitidas no estén suscritas por el secretario arbitral. La misma también que lo ponen a conocimiento del Consejo Superior de Arbitraje. En el caso de la suspensión de registro de los secretarios arbitrales, en este supuesto los secretarios arbitrales son suspendidos de registro en caso de que hayan sido removidos y no cumplieron con entregar el expediente debidamente ordenado, debidamente foliado como tal. Y finalmente, la exclusión de los registros, del registro de los secretarios arbitrales está basado en el supuesto de que el Consejo directamente excluye al secretario arbitral como tal por incurrir en la conducta antiética, por faltar a las normas de confidencialidad y por actos de parcialización con alguna de las partes, ¿no? Y también regula este aspecto al momento de que tal vez dentro del proceso arbitral un secretario arbitral haya sido condenado por el delito doloso. Considero de que estos aspectos en los cuales se pueden ver la figura de sanciones a los secretarios arbitrales está ligado íntegramente a las obligaciones que tienen cada uno de los secretarios arbitrales para con su centro de arbitraje y para con el tribunal arbitral o árbitro único indistintamente, ¿no? Finalmente, considero que las características en común de todos los reglamentos de las múltiples instituciones arbitrales es que no tienen una disposición específica en que se detallen las funciones del secretario arbitral, sino que éstas se encuentran esparcidas en diversas disposiciones, algunos artículos, así como aspectos que regulan las sanciones que se les puedan imponer a un secretario arbitral. Por cuanto considero importante que como secretarios arbitral, y esto hago un llamado, exhorto a todos los participantes como secretarios arbitrales a través de esta palestra, a que nosotros nos podamos enfocar en que esto pudiese regularse no simplemente dentro de la estructura normativa de nuestras instituciones arbitrales, sino también que esto se pudiese llevar a cabo y se pudiese regular en un aspecto directamente vinculado a la ley de arbitraje como tal, ¿no? Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas. Bueno, con la participación del doctor Salas hemos dado por concluida la primera parte de la mesa número 1 y ahora vamos a dar inicio a la parte final en la cual cada participante va a poder compartirnos sus conclusiones de acuerdo a los temas que nos han compartido hoy. Iniciamos con el doctor Hurtado, por favor. Gracias, Karen, muy amable. Bueno, dentro de las conclusiones que yo puedo esbozar de mi participación, bueno,
prácticamente todo lo hemos mencionado hoy, es de que las funciones del secretario arbitral respecto a la ley de arbitraje ha sido ajena, no ha regulado nada al respecto. Pero en suplencia de ello, los centros arbitrales han señalado de manera general las funciones que pueden cumplir. Yo soy de la postura de que las funciones no son solamente administrativas o logísticas, sino de que estas pueden ir más allá o ayudar en la solución del conflicto que se ha puesto al tribunal. Y también considero de que, y a través de los aportes de las intervenciones de quienes me acompañan hoy, hay límites, ¿no? Y dentro del límite más resaltante está la confidencialidad y por lo visto que es preocupación de todos el tema de la imparcialidad, independencia, más que todo la transparencia del secretario arbitral. Y aprovechando este tema, justo también, si es que respecto de esta regulación de las funciones del secretario arbitral, durante mi investigación para resolver la pregunta, encontré a quienes sostenían de que se da la posibilidad a las partes de que en el convenio arbitral puedan regular ciertas actividades o funciones del secretario arbitral para poder satisfacer esa preocupación de las partes respecto de la labor del secretario arbitral. Eso por el momento, y por último agradecer la oportunidad que se me brinda, y gracias, Karen. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con las conclusiones de la doctora Karina Ulloa. Muchas gracias, Karen. Bueno, en realidad yo brevemente solo quisiera mencionar algunas ideas que dejo como conclusión, no solo de mi primera intervención, sino sobre todo de escuchar las excelentes ponencias que se han transmitido en esta mesa. Lo primero que quisiera mencionar es, bueno, de hecho, como secretarios arbitrales, ya sea que estemos empezando a hacerlo, que ya tengamos alguna experiencia, creo que es importante considerar o tener siempre en cuenta los diversos tipos de arbitraje, ¿no? A los que podemos nosotros tener dentro de nuestro trámite. Se ha hablado en esta mesa, por ejemplo, de algunos arbitrajes específicamente, el arbitraje de consumo, de contrataciones con el Estado, por ahí hemos conversado un poco también de arbitrajes comerciales. Y entonces vuelvo a de repente algunas de las primeras ideas de mi primera intervención respecto de conozcamos el mecanismo, tratemos de estudiarlo, aprenderlo y obviamente con la experiencia pues también nos va a servir mucho para lograr eso. Lo siguiente que quisiera mencionar un poco en el ánimo de las funciones, de dar alguna conclusión sobre las funciones de los secretarios arbitrales, los límites de los que se ha conversado, las funciones propiamente o las buenas prácticas que Fiorella nos compartió, por ejemplo, y también lo que al final se ha comentado sobre la responsabilidad de lo que podamos también tener como secretarios. Creo que en realidad, más allá de lo regulado, de lo no regulado, de que se pueda o no, o se deba o no hacer alguna regulación sobre la función del secretario arbitral, creo que coincidimos, o la conclusión que yo podría dar es que el secretario arbitral desempeña un rol importante, ¿no? Ya sea que esté formalmente reconocido o no, ya sea que las partes sepan más o menos respecto de su función, o que los árbitros utilicen más o menos ayuda de algún secretario para realizar su función arbitral, pero los secretarios tenemos una función importante dentro del arbitraje, y estamos un poco en medio, como comentó Fiorella, de los árbitros y del centro, si estamos en una institución, o de las partes también, y eso nos pone en un rol no solo importante, sino sobre todo de mucha responsabilidad, y más allá de que formalmente se pueda tener o no regulada la responsabilidad de un secretario, perdón, creo que como profesionales que somos y que buscamos ser mejores profesionales cada día, de hecho tenemos que siempre realizar nuestras actividades como secretarios con el ánimo de cumplir con los principios del arbitraje, con los principios propios o las normativas propios de nuestros reglamentos, de las instituciones arbitrales donde pertenezcamos o lo que fuere, en la ley de arbitraje también, y por supuesto
buscando siempre adquirir y practicar buenas prácticas en pro de que los arbitrajes pues, puedan seguir siendo un mecanismo adecuado y cada vez mejor visto por todos los operadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, ahora continuamos con las conclusiones de la doctora Diana Sotelo. Gracias, Karen. Quisiera concluir señalando que en efectivo, desde la Secretaría Técnica, pues, se ve compartir por los secretarios arbitrales también aquí presentes, que las funciones no solo se limitan a un campo netamente administrativo, ya que la participación que se tenga en torno al propio proceso arbitral, sin duda, pues, es de un impacto mayor, ya que no solamente tiene que estar en una constante coordinación con los tribunales, sino que también se debe a los usuarios que confían en el arbitraje como un mecanismo adecuado para dar fin a su controversia. Y es por ello creo que la importancia de destacar cada una de las labores que los secretarios arbitrales despliegan en torno al proceso. Y me llevo este valioso concepto o esta principal preocupación que también se ha señalado respecto a que efectivamente, ¿no? Es importante recalcar en toda nuestra labor el tema de la transparencia, de la ética que tiene que desempeñar un secretario arbitral, pues no solo se tiene que quedar en el cumplimiento quizás de plazos o simplemente de trasladar o notificar las actuaciones que correspondan, sino que tiene que traspasar a todo este marco institucional que es el arbitraje de consumo y cuidar precisamente cada una de estas actuaciones, una adecuada ética para que de esa manera los usuarios en general nuevamente, ¿no? Vean respaldados en el arbitraje de consumo que este proceso va a permitir de manera efectiva, pues, dar una solución adecuada a sus conflictos. Ello sería todo de mi parte, Karen. Muchas gracias a ti y a la invitación que se me ha dado. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bien, ahora le doy el uso de la palabra a la doctora Fiorella Casaverde para que nos pueda compartir sus conclusiones. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo creo que como principal conclusión podemos considerar que el secretario arbitral es el responsable de la tramitación del caso. De la tramitación del caso hasta el final del caso, y todo tema que esté relacionado al procedimiento arbitral va a caer en sus manos. Si bien los árbitros son los responsables de pronunciarse sobre los temas de fondo, nosotros somos como los cuidadores del proceso, entonces todas nuestras actividades tienen que estar orientadas a hacer eso, a cuidar el proceso arbitral, a que se cumplan las normas, a que se cumplan los plazos, a garantizar un servicio con calidad y eficiencia, porque esto es algo que yo le repito mucho a las personas con las que trabajo. Nosotros brindamos un servicio. Las personas que recurren al arbitraje tienen que ver reflejado un servicio de calidad, porque a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial, que es una justicia, podríamos llamar gratuita, para que salvo en el tema del arbitraje de consumo, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos que no necesariamente es barato. Entonces, nosotros tenemos que dar el plus. Y eso se tiene que ver reflejado en nuestras actuaciones. Entonces, más allá de todos los temas prácticos que yo he indicado en mi ponencia, va de que si alguien aquí está interesado en ingresar al mundo del arbitraje e iniciar como secretario arbitral, es que va a tener esa responsabilidad de cuidar el proceso. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a la invitación de CAE. Muchas gracias, doctora. Bueno, finalmente escucharemos las conclusiones del doctor Salas. Gracias, Karen. Saludo las opiniones y la exposición de cada uno y uno de los acompañantes en la presente palestra.
Creo que coordinamos y tenemos un pensamiento concreto en el hecho de señalar de que la función del secretario arbitral no simplemente se basa en aspectos administrativos, como bien la denominación de nuestro cargo es secretario arbitral y no secretario administrativo, ¿no? En base a eso, la funcionalidad y la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de un proceso arbitral se basa a responsabilidad, a una conducción idónea de darle seguimiento y conducción al proceso de arbitral como tal. En ese sentido, para concluir, quisiera traer a colación una vieja frase célebre que señala que no se puede querer aquello que no se conoce. Y con las funciones del secretario arbitral ocurre lo mismo, habida cuenta de que solo quienes no han tenido un acercamiento con él pueden negar la valía de un enorme trabajo y una función sobre el trabajo que nosotros desempeñamos como secretarios arbitral y a su vez, que desenvuelve y desembarca en la funcionalidad de abarcarse en una apertura de este método de solución de conflictos, ¿no? Que ayuda enormemente en la administración de la justicia en el Perú. Asimismo, como bien lo ha señalado el coordinador a inicios de la presente apertura del conversatorio, respecto a la frase célebre que señala de que detrás de un buen árbitro hay un gran secretario, coincido enormemente con él en el señalar de que la frase correcta sería al lado de un buen árbitro hay un gran secretario, ¿no? Con eso terminaría todo. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes, doctores, quienes nos han podido compartir sus experiencias, cada uno desde su institución arbitral, y por supuesto nos han dejado mucho que pensar a todos los secretarios y a quienes desempeñamos esta función pues con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucha dedicación, y esperemos que todos los participantes que han estado escuchando pues les sirva estos consejos también, y tal vez también se tomen algunos consejos, tips que se hayan dado el día de hoy para de algún modo tratar de regularizar o normar un poco la función o funciones de los secretarios. Muchas gracias, doctores.